Estamos en contacto con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, quien continúa con muchísimas actividades y quisimos tener esta charla porque pronto, prometió, va a estar visitando nuevamente Villa Constitución. Federico, muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Federico, estamos al tanto de muchas actividades que venís llevando adelante y fundamentalmente queríamos destacar tu compromiso con la educación, dado que tomaste la posta de llevar el tema a la justicia cuando la provincia decidió suspender, al menos transitoriamente, las clases presenciales en los departamentos Rosario y San Lorenzo. Ahora, bueno, afortunadamente esa decisión se revirtió, pero en parte tiene que ver también tu gestión. Mira, nosotros estamos convencidos que es un error querer suspender las clases de forma presencial. Es un error porque además tenemos que poner sobre la mesa que esto se da en el marco de que ya se perdió todo un año de presencialidad en nuestro país y en la provincia de Santa Fe. Nosotros no nos podemos permitir que los chicos pierdan otro año de presencialidad y que además se siga generando una brecha enorme entre quienes tienen más posibilidades, quienes pueden tener una conexión a internet estable, quienes, si son 2 o 3 hijos en la familia, tengan también una tablet, 2 computadoras y demás, y los que no tienen esa posibilidad. Y que el único vínculo con la escuela durante todo el año pasado fue a través de un WhatsApp o de una tarea que se enviaba por mail. Eso es un terrible perjuicio que se le genera a los chicos, al futuro de los chicos y por sobre todo al futuro de nuestro país. Sin dudas, por eso fue muy importante esa gestión. Bueno, lamentablemente esto se está dando también en esa puja entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires. Incluso la mayoría de los padres ya ha manifestado públicamente su deseo que las clases sean presenciales, teniendo en cuenta justamente que las estadísticas marcan que en las escuelas las posibilidades de contagio son mínimas y lamentablemente los chicos ya han perdido muchísimas clases en todo este tiempo, fundamentalmente el año pasado. Como vos decías, Federico, no todos tienen acceso a Internet y ya está claro que las clases a través de aulas virtuales, a través de plataformas, no tienen la misma efectividad que las clases presenciales. Sí, además entender de que no lo dice Federico Angelini como diputado nacional, no lo dice Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también lo dice UNICEF, UNESCO, distintos centros de estudios internacionales, las experiencias que han tenido otros países, porque recordemos que siempre la Argentina viene como con el, podemos ponerlo entre paréntesis o entre comillas, el beneficio de ver cómo actúa el virus en otros continentes, que las escuelas abiertas bajo ningún punto de vista aumentan la contagiosidad o la circulación comunitaria del COVID-19. Entonces, son medidas que se toman sin ningún tipo de experiencia científica, sin ningún tipo de estadística, sin ningún tipo de estudio que compruebe que la decisión es la acertada. Y es por eso que hoy, lamentablemente, las autoridades perdieron autoridad. Y en una situación de crisis, en una situación de alerta, de emergencia como la que estamos viviendo, porque la situación existe y es muy complicada, es el peor de los mundos lo que nos está pasando. Porque medidas que tal vez tengan que ser, sin lugar a dudas, tomadas, no digo lo de las escuelas, pero sí otro tipo de restricciones, no pueden ser tomadas o no son validadas por la sociedad debido a que se utilizaron de mala manera durante todo el año 2020. Y eso hizo que hoy, que necesitamos tomar medidas, lamentablemente no haya margen. Tenemos que acordarnos, durante
una gran mayoría del tiempo que estuvimos en cuarentenas, encerrados, sin que haya ningún tipo de movimiento comercial, social, educativo, cultural, había 0 casos. 1 caso, 2 casos, no había circulación comunitaria. Entonces eso, las consecuencias de esas medidas, de haberse enamorado de la cuarentena, hoy la está pagando el incumplimiento de cualquier medida restrictiva que se tome, lamentablemente. Claro, claro. Federico, ¿cómo ves a la República Argentina? ¿Cómo ves la política que lleva adelante el gobierno nacional para hacer frente a esta pandemia? Ya sea en cuanto a restricciones, en cuanto a vacunación. Mirá, yo creo que hablar del pasado ya no tiene sentido, porque el resultado habla por sí mismo. Cuando uno ve que hay más de 3 millones de infectados, más de 65.000 muertos en la Argentina, y una situación alarmante de que no se pueden bajar los casos, la verdad es que es casi sin sentido discutir cómo se administró la pandemia en la Argentina. Ahora, sí me preocupa que la Argentina siga sin tener un plan, sin tener una estrategia en cuanto a cómo combatir el virus, que lo único que aparezca en la cabeza de quienes gobiernan sea de nuevo meter restricciones, no aprendiendo absolutamente nada de lo que pasó el año pasado, no aprendiendo de los países que ya pasaron esta segunda ola. Te voy a dar un caso muy claro. Por ejemplo, fíjate la falta de previsibilidad que hubo en la Argentina, que desde el mes de octubre del año pasado, cuando empezó a mermar los casos de la primera ola, no se suma una sola cama de terapia o crítica en el sistema de salud. Y ahí te das cuenta que nunca pensaron que iba a venir una segunda ola, cuando vos veías en Europa, en Estados Unidos y demás, que la segunda ola llegó y que realmente fue muy dura, y que tuvo esas Claro, variantes que realmente afectan a personas de otra edad que también le generan muchos problemas respiratorios y demás. Entonces, digo, la falta de previsibilidad es total, total. Ahora, ¿cuál es la agenda del gobierno mientras pasa todo esto? Es la agenda de ver de qué manera modifica la justicia y cómo modifica las cuestiones de las elecciones. Esa es la agenda del gobierno. Mientras cada día cierran más pymes, cada día cierran más comercios, mientras más gente se queda sin laburo, mientras más gente le cuesta llegar a fin de mes porque la inflación es del 4, 4,5, 5%. Digo, la verdad es que la agenda del gobierno es muy distinta a lo que necesitan los argentinos, y estoy seguro que en eso las consecuencias van a ser muy duras, lamentablemente. y eso que no hablaste de la vacunación VIP. Es que ya genera una indignación tan grande, pero ¿sabes qué? Mira, yo te voy a decir algo que me pasa con eso. Por ejemplo, ¿qué tienen que estar pensando o qué pensaron los chicos esos de 25, 30, 35 años, 40 años, que se vacunaron y le quitaron la vacuna a un abuelo, a sus propios padres, a los médicos, a los docentes? ¿Qué tienes que tener en la cabeza para hacer eso? Y hacer así, con la B de la victoria, como diciendo, mirá, yo me vacuné, Gil. Digo, la verdad es que es una situación tan dramática, porque esas personas tienen responsabilidades seguramente en muchos casos de administración del Estado. Entonces, con ese concepto administran el Estado, quiere decir que estamos muy mal, muy jodidos, muy, muy jodidos. Sin dudas. Sabes, Federico, que aquí a nivel local la concejal Leticia Pieretti llevó adelante gestiones ante el gobierno municipal, fundamentalmente lo que tiene que ver con impuestos para tratar de amortiguar un poco el efecto de esta pandemia, fundamentalmente los sectores más desprotegidos, incluso los sectores más afectados como el comercio. Son iniciativas que también fuiste acompañando. Es fundamental entender de que si un comercio está cerrado, si un comercio no puede vender lo que generalmente vende, porque la gente no tiene plata, si un comercio tiene que cerrar en los horarios más que más gente va a ese comercio, como por ejemplo pasa mucho en el sector gastronómico y demás, es imposible que siga pagando los mismos impuestos y servicios que antes. Entonces,
Me decís, y bueno, pero el Estado necesita financiarse. Sí, pero también yo no vi ningún municipio, ningún intendente, ningún gobernador que se ponga a pensar en vez de qué manera recauda más, de qué manera gasta mucho más eficiente. Se sigue repartiendo la plata y gastando sin sentido, contratando gente sin sentido, y eso trae como consecuencia que cada vez haya menos gente que subsista y más gente que termine dependiendo del Estado, que en el fondo termina siendo un objetivo, que haya más gente que dependa de la política, que haya más gente que pierda la libertad. La libertad es uno de los mayores anhelos que tiene que tener cualquier persona. Sin libertad para elegir, sin libertad para no tener dependencia del político de turno, la verdad es que la vida es mucho peor. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir exigiendo, seguir insistiendo en que el Estado no puede ser una carga tan pesada para aquellos que se levantan a las 5 de la mañana para laburar todos los días y que se rompen el alma para poder salir adelante. Y yo siento que hay un proyecto del otro lado que quiere que cada vez haya más gente que dependa del Estado, lamentablemente. Claro, sí. Federico, lamentablemente falleció una persona muy importante para la política de la provincia de Santa Fe, como fue el ingeniero Miguel Lifchis. ¿Cómo lo recordás? ¿Qué imagen tenés de Lifchis? Mira, un amigo, yo era amigo de él, tenía una relación, habíamos forjado una relación eh, muy buena, muy de afecto, una persona que le hizo bien a Santa Fe, más allá de las diferencias políticas que nosotros teníamos, pero nadie va a poder decir que no gobernó honradamente, y lamentablemente se fue uno de los buenos, y cuando se va uno de los buenos es una mala noticia para todos los santafesinos. Sin dudas. Estamos transitando un año electoral, Federico. Sos vicepresidente del PRO. ¿Cómo ves justamente el panorama de este año, el panorama electoral? Mira, lo veo con muchas dificultades, pero que nunca se suspendió ninguna elección en el mundo por el COVID. En los momentos en donde hay más emergencia, hace falta más democracia, más instituciones y más respeto por la Constitución Nacional. Todo lo contrario de lo que muchas veces pasó en la Argentina. Fíjate que durante mucho tiempo no funcionó la justicia, el Congreso funcionó a media máquina porque se trabajaba de forma virtual y no es lo mismo. Entonces, quieren posponer o suspender las elecciones en algunos casos. Digo, esto es todo lo contrario. Se necesita mucha, mucha más democracia en los momentos de emergencia. Los países que les va bien, por más que algunos que nos estén viendo o escuchando nos digan, pero ¿qué? A mí yo no llego a fin de mes, ¿qué me venís con las elecciones? Yo les digo a todos que la única manera de salir adelante es con más democracia y con mejores instituciones. No hay ningún tipo de... Los países que le va bien funcionan así, con más instituciones, con más respeto de la Constitución Nacional, con más democracia. Bajo ningún punto de vista es con menos, como muchas veces parece querer el kirchnerismo. Bien. ¿Y cómo se prepara Juntos por el Cambio para estas elecciones, Federico? Mira, nosotros hoy estamos muy focalizados en la agenda de la gente, como vos dijiste. Leticia Pieretti lo que hace es trabajar con los comercios, trabajar con el emprendedor para ver de qué manera pueden subsistir frente a esta situación tan apremiante. Lo que nosotros estamos haciendo en el Congreso de la Nación es pedirle al gobierno que entienda que es necesario la baja de impuestos. Sin baja de impuestos vamos a estar complicándole la vida a todos aquellos que hacen y que empujan la bicicleta permanentemente en todos los días. Entonces es fundamental entender que para que exista un desarrollo y un futuro mejor para nuestro país, es clave que haya más empleo privado, que haya más inversiones, porque por ejemplo, la inflación es también un problema de falta de inversión. Cuando vos tenés, por ejemplo, productores que invierten menos porque no tienen rentabilidad, eso hace que haya menos terneros. Y cuando hay menos terneros, hay menos carne. Cuando hay menos carne, la carne sale más cara. Entonces,
es fundamental que entendamos que la inflación es un factor que es monetario por un lado, pero también es una cuestión que tiene que ver con la falta de inversión. Y si no tenemos incentivos para que se invierta, lamentablemente el futuro de nuestro país va a estar muy complicado. Federico, recién hacías alusión a que el gobierno nacional está muy preocupado por la justicia. ¿Se puede frenar de algún modo este arremetimiento de parte del gobierno nacional contra la justicia, contra todo lo que considere que es una amenaza para cada uno de los integrantes del kirchnerismo? Mira, desde lo dialéctico o desde lo discursivo, no, porque ellos pueden decir cualquier cosa. Sí, lo que nosotros lo hemos hecho, y esto para llevarle tranquilidad a toda la sociedad, lo hemos logrado desde la unidad de Juntos por el Cambio, no dándole los 2/3 en el Senado de la Nación. Por eso es que muchos de sus avances contra las instituciones, avances contra la justicia, no han podido tener buen destino porque, bueno, los hemos frenado en el Congreso de la Nación. Otras cosas no las hemos podido hacer porque han conseguido socios circunstanciales en la Cámara de Diputados, pero la verdad que hemos frenado muchos avances que ha tenido el kirchnerismo. ¿Y se puede garantizar de algún modo la independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo en este momento, debido a las presiones y justamente a que el kirchnerismo se fue encargando de ir de algún modo acomodando a sus amigos, ¿no? Sí, mientras nosotros sigamos estando unidos, y es fundamental las elecciones de octubre. Las elecciones de octubre, estas elecciones legislativas es fundamental, por eso es que todos tienen que comprometerse a fiscalizar las elecciones, a cuidar el voto, a ayudarnos a hablar con sus vecinos, con sus amigos, con sus hijos, para que el mensaje llegue cada vez más lejos, y también a fiscalizar la elección, porque podemos hacer la mejor campaña del mundo, pero si después no cuidamos los votos, va a servir de poco. Entonces es fundamental que también consigamos los 8.000 fiscales que hacen falta para la provincia de Santa Fe. Bien. Federico, vos me podrás confirmar, me llegó el rumor que pronto vas a estar por la zona, por Villa Constitución, acompañando a Leticia Peretti recorriendo distintos lugares, instituciones. ¿Es así? Y si es así, ¿tenés confirmada la fecha aproximada en que vendrías? Sí, la idea la tuvimos que correr cuando se empezaron a armar todas las restricciones que se avanzaron y los distintos sesiones que tuvimos en las comisiones, pero seguramente en los próximos 10 días vamos a estar en Villa Constitución y en el Departamento de Constitución. Bien, bueno, te agradezco mucho, Federico. Seguramente cuando andes por acá vamos a vernos personalmente. Te agradezco estos minutos y, por supuesto, esta charla que siempre resulta muy interesante. Te mando un gran abrazo y te deseo todo el éxito en esta gestión que llevas adelante. Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme a todo el Departamento de Constitución y a ustedes, por supuesto. Un gran abrazo.